Fue el goleador de un equipo que marcó un mojón histórico en el fútbol uruguayo. El tiempo lo acercó nuevamente a Central Español. Más de 3 décadas después, hoy es el presidente. José Ignacio Villarreal, el olimareño, es quien abre la caja negra. Bueno, si hablamos con un olimareño, inevitable hablar de ese río, ¿no? Y bueno, ¿Hay recuerdos de niñez ahí, José? y siempre hay. Aparte, una persona que le gusta mucho pescar y salir a cazar, si habrá recuerdo tanto del Olimar como del Cebollatino. Lo que pasa es, claro, ahí es inevitable eso de la pesca, el vínculo con la naturaleza, con la flora, con la fauna. Y yo creo que si sos de 33, es muy difícil que no conozca el río Olimar. Tenemos uno de los festivales más grandes que hay a nivel nacional, de solamente cantautores nacionales. Claro. Y la verdad que es un río soñado, y más uno que ha navegado muchas horas en ese río, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho salir, principalmente a veces en turismo, como lo hacíamos un poco más joven y no tan joven, tanto en el Olimar como en el Cebollatino. El río convocando, el río como lugar de encuentro, pues imagino que el río como terapia. Sí, indudable. Ahí uno se va a limpiar la cabeza. Tanto chico, grande, a veces llega el fin de semana, te vas con las peolas, como uno dice comúnmente, y te vas a la orilla del río y pasás un fin de semana bastante agradable y venís con otra cabeza a veces para continuar trabajando, ¿no? Para encarar el ruido y la rutina, sí. y esas realidades tan intensas que nos tocan por estos días. Y en aquellos tiempos de niñez, ¿alguna pelota se pateaba a la vera del río? Y siempre hubo. Yo no era mucho de jugar el fútbol de playa. No soy adicto a jugar en la arena porque era bastante complicado para andar descalzo, tanto en la arena como a veces en los lugares de piedra. Soy bastante... Había que cuidar las herramientas. Sí, siempre hasta el día de hoy me cuesta un poco andar tanto descalzo. Pero verde sobraba. Sí, gracias a Dios siempre tuvimos verde, potrero por todos lados. Que hoy en día no se ven potreros en los mismos barrios, pero sí, en eso, en la guitarra siempre de algún amigo o algo siempre estaba sonando, motivo. ¿no? Siempre hubo. José, ¿y el primer contacto con el fútbol formal, digamos, en qué cuadro fue? Y en el formal fue en el baby fútbol, los primeros pasos, en Wander de Milán. Wander de Milán. Wander de Milán. Ahí me inicié, jugué un par de años. ¿Qué era por categoría? ¿Cómo era? Sí, era por categoría, inclusive el Colacho Ramírez también estuvo jugando en ese cuadro. Después desapareció y fui a Flor de Esquina, que era como las inferiores de Huracán, que hoy es Huracán en el Valle. Y en ese tiempo se llamaba Flor de Esquina, hice toda la parte de infantil. ¿Huracán con la camiseta como el de Argentina? Sí, el globito. El globito. El globito. Hice las inferiores ahí, pero las inferiores del Baby, mejor dicho. Después terminé, porque no estudiaba mucho, fui a un liceo militar. ¿Ah, sí? Sí, pero siempre vinculado en parte al fútbol. Ahí los viejos se pusieron rigurosos, ¿no? Sí, estudiaba mucho y me mandaron al liceo militar. Y bueno, después volví al otro equipo grande que hay en 33, que es el Club 33, donde hice, como quien dice, no tuve inferiores, tercera, cuarta, y eso no la hice, sino hice el liceo, que fue un par de años, después fui un año a la escuela militar, y después volví al Pau ya a jugar en primera. A jugar en primera derecho. ¿Con sí. qué edad aproximadamente? Y ya con 20 y poco. No tuve inferiores mismo, no las tuve. ¿Y a jugar dónde? ¿En qué puesto? De delantero. De delantero desde siempre. Sí, de delantero jugaba de puntero cuando era chico y después empecé a jugar de 9. Para tener más contacto con el arco. Sí, un poco más. Y me gustaba porque tenía más espacio. Hoy en día ya uno no juega en un puesto fijo, ¿no? Es real. Pero me gustaba más de 9 y bueno, pese a esas muchas cosas que a veces de inferiores que tenés que aprender muchas cosas que a veces no
No las aprendés cuando chico y las tenés que aprender un poco de grande. Claro, de repente ese aprendizaje tardío, pero ahí está la capacidad de uno de encontrar buenos maestros, pero sobre todo la apertura para incorporar, ¿no? Y yo creo que es muy importante que uno darse cuenta también que tiene que mejorar ciertas cosas. Yo no era muy ducho, tú me conoces bien, no era muy ducho con la pelota, sin embargo, en primera yo tenía que estar entrenando, cosas que no la hacía a veces, no me salían tan bien como me tenía que salir, y sin embargo era consciente y lo hice. Y muchas cosas, yo la zurda no la dominaba bien y hoy pego, de zurda le pego lo más bien. ¿Y eso qué fue? ¿Repetición? Y repetición, mucho trabajo, como la ida y tirar centro, llegar y tirar centro a la carrera. Todas esas cosas que a veces las tenés que aprender desde chico, cómo poder pararte dentro de la cancha, que todo eso hay que aprender de chico, que llegue a primera y la tenga todo ya asumido, ¿no? ¿La zurda que era con entrenadores o contra la pared? Y la zurda no, de pegarle con un compañero, de levantar el centro y de repente te salía el centro del otro, a la otra esquina, pero bueno, gracias a Dios se fueron haciendo muchas cosas que me sirvieron para mi carrera, ¿verdad? No fue una carrera muy larga, pero creo que para la edad que yo me vine de 33, no, fue muy ya intenso, grande, muy intenso. Viví muchas cosas importantes en mi vida, ¿no? ¿Y quién fue el que puso la mira? ¿Quién es el que tuvo la pupila para decir, tiene que venir al profesionalismo? Qué pregunta. Yo me tuve por venir 2 años antes de venirme a Huracán Buceo, para venirme a Montevideo. Vine a entrenar. En los 2 clubes que vine, que en esos momentos eran clubes muy importantes, que fue Sudamérica y Rampla Junior, me fueron a buscar y todo. Yo no me ofrecían un dinero que yo pudiera. ¿Qué pasa? Yo estaba trabajando en la jefatura de policía. Ajá. Entonces no me ofrecían el dinero, que yo ganaba más en 33 que venirme a Montevideo, donde me tenía que venir a un lugar que no tenían familiares. Y bueno, surgió todo ahí. No salieron, no me daban con el número. Claro. Y yo era medio reacio también, porque siempre fui medio rebelde y dije, no, me encantaba venirme a Montevideo porque me encanta el fútbol. Pero digo, irme ganando menos que yo Y el trasplante, todo, y el lugar y los afectos. todo. Y quedaba Yo todo viví, allá. me crié con mis abuelos, dejar todo, que a la postre terminé dejando todo y venir a un club en el cual yo tuve 2 años, que me acogió como Huracán Buceo, y llegué y nunca cobré un sueldo. Las promesas no se cumplieron. Pero bueno, yo cuando me vine tenía un Volkswagen, me acuerdo de esos carabajos. Sí. Después que me vine ya lo perdí hasta el auto. Sí, pero bueno, son cosas que uno arriesga a veces por algo. Corriendo tras un sueño. Y bueno, por suerte después, de repente creo que tenía que haber tenido un poquito más de suerte de la que tuve. Pero bueno, alguien dice, el fútbol te da y te quita, ¿no? Te da, en exactamente. aquel momento estaba esa gran ilusión no cumplida por la falta por no honrar el compromiso de parte de los que tenían que hacerlo como, y sí, como totalmente. dirigente. ¿Quién te vio? ¿Quién dio quién movió quién apretó el botón apropiado para que llegaras a Montevideo? En Huracán Buceo estaba Víctor Hugo Mastropierro, que justo era de 33, estaba jugando allá. Wow, bien. Y yo estaba en 33 y se vendía la pocha Fernández a México. Y justo estaba por venir un repechaje que tenía Huracán. Y buscaban un 9 presencia. Y buscaban un 9 y me fueron a buscar. Y donde jugué los últimos partidos del campeonato y terminamos jugando el repechaje y salvándonos del descenso que se jugaba, no sé si te acuerdas, con el equipo de la A y la B. Y de la B. ¿Y fue notorio el cambio? Me refiero a la exigencia del juego, a lo profesional, ese salto del fútbol de 33 a... Sí, y creo que sigue habiendo, principalmente en la parte física. Claro. Yo era un jugador que siempre me cuidé, siempre entrené porque hacía atletismo, todos los deportes me encantaban, pero yo sufría a veces en los entrenamientos para llegar, por ejemplo, que antes se hacía mucho cross, junto con los que iban adelante, y por amor propio siempre quería llegar y a veces no llegaba adelante y sufría mucho. Pero sí me fui adaptando al entrenamiento de Montevideo y bueno, y vivir esos sinsabores que tiene el fútbol de la capital con respecto al interior, que
En nuestra ciudad nos conocemos todos, una cosa te vale mucho menos que lo valía acá. Yo me criaba con mis abuelos, tenía todo. ¿A dónde viniste a vivir acá? Al Castillo Huracán Buceo. Al Castillo mismo. Al Castillo Huracán Buceo. Ahí viví los meses que estuve, que vine en julio, y estuve hasta diciembre, enero del 83. Vine el 20 de julio del 82, eso me acuerdo. Estoy viejo, pero me acuerdo de esa fecha. El 20 de julio del 82 vine a Huracán. Y ahí tuve la suerte de, por un lado, pasar a Peñarol. Sí, pero antes, en el Castillo, en esos primeros tiempos, si no se cobraba, ¿cómo se comía? Es insólito, insólito. Mucha gente puedo hablar, porque hay mucha gente muy conocida que vivió en el Castillo también. Y bueno, yo me crié con mi abuelo, como te dije, mi abuela me llamaba, me preguntaba si estaba lo más bien, yo siempre diciendo que sí. El amor propio que uno ha tenido y que lo tuve cuando jugaba también, fue una de las cosas que me sacó adelante. Nosotros a veces no comíamos, teníamos problemas para comer. Yo nunca había comido, y no digo que, porque hay mucha gente que a veces no... se alimenta mal, y se alimenta a pan y se alimenta jugando, a pan mojado, vamos a decir. Nosotros nunca había comido moña con mortadela. Ahí te estoy hablando en el 82. Y ahí comíamos, a veces cuando teníamos comida, comíamos eso. La carne la veíamos cuando llegaba la gente de la Pilsen, los distribuidores de la Pilsen que venían en el camión que tenían la cantina ahí. Paraban a veces al mediodía y comíamos, traían asado y a veces comíamos con ellos. La gente del camión traía el asado y... Traía gente y como éramos todos ya de la barra, como éramos de acá, claro, ellos paraban allí. Y te estoy diciendo el caso mío, como el caso de 2 o 3 compañeros más que estaban allí. El Pampa Echeverri, no sé si te acordás, que estuvo viviendo allá. Y Juancito Tejé, Juan, bueno, no me sale el apellido ahora, también estaba allá ahí. En la misma situación. Estábamos en la misma situación. Ya después uno se fue con la familia, después quedábamos con el Pampa, que éramos los más grandes que estábamos allí, viviendo allí. Pero viviendo cosas que no las vivía en mi pueblo. Pero después la postre que tengo, cosas insólitas, pasé a Peñarol porque pasé en el último minuto pasé a Peñarol. Último minuto del periodo de pase. Del periodo de pase, porque me... ¿Y ahí cómo fue? ¿Hablar con Cataldi derecho? ¿Cómo fue? Y ahí habló el club al club. A mí me había hablado Peñarol, Huracán no me vendía, y entonces yo dije que volvía a 33, que yo otro tiempo más pasando mal, no. Claro. Y es un cuadro muy querido, inclusive quise volví después de los años, volví a Huracán, pero quise volver al otro año. Y cuando te dan a Central. Y cuando me dan a Central, exactamente. Y bueno, y ahí me fui a... Pero me imagino lo que sería, ¿no? De pasar hambre a pasar a un equipo grande. Increíble. No, increíble, y más que Peñarol había salido campeón del mundo ese año. Exacto. Y entonces uno toparse a los poquitos meses de estar en Montevideo, toparse con grandes estrellas, y como fue campeón del 82. Sí, pero ahora qué tema ahí también, ¿no? Porque llegar a Peñarol corriendo tras el sueño, pero con Morena adelante. Con Fernando. ¿Qué Morena? Fue cuando volvió Fernando. Claro. Entonces, gran problema. Y a veces jugaba de puntero, de 9 era difícil, era entendible. Pese a que Fernando en aquellos tiempos excelente, a veces le pedía al técnico que me pusiera, que él se retrasaba más. La verdad que fue un grupo excepcional. Él tenía esa condición a veces de enlazar. Sí. Y la verdad que hubo partidos que jugamos juntos. Y si no, que jugaba vos y Guayquil. Y si no jugaba Guayquil, si no el Coquito Rodríguez. El Coquito. Y tenía varias figuras Claro. como se dice, varias piolas para ese trompo. Por favor. Y uno que un poquito acá, y grande de edad también. Yo cuando vine a Montevideo tenía 25 años. Ya era grande. Hoy en día con esa edad, no, ni el loco. que tiene condiciones ya está en Europa o en algún lado del mundo hace rato. Sí. Es una muestra, ¿no? Que postal. Ese cambio del orden establecido, porque el propósito del jugador, en este caso el futbolista que se formó en el interior,
llegar a la capital y dar el salto de calidad llegando a un equipo Sí, grande. era el sueño mío de venir a jugar porque me encantaba siempre el fútbol y cuando decidí venirme fue que dije me voy, no consulté a nadie, cuando Claro. me vino a buscar a Víctor Hugo para venir a Huracán digo me voy, no consulté a mi viejo, no consulté a nadie, digo me voy, pedí la baja en ese momento que se llamaba así en la policía, ni una complicación. Ah, salió sin problema. Sin problema tuvo porque había que renunciar y todo eso, que no era fácil en esos tiempos. Pero la verdad que tuve el apoyo de todo. Y bueno, me topé con 25 años viniendo a la capital a probar en la parte deportiva. Y bueno, Ya entraremos en el tema de Central, pero la salida de Peñarol se da cuando Peñarol trae a Rubao. exactamente. Ahí fue que yo pedí para irme. Se complicaba, claro. Y se complicaba No, porque... pero después viendo lo que Rubao le dio a Peñarol, pobre Rubao, ¿no? Sí, no, pero ¿qué pasa? Yo, sinceramente, digo, estuve en los dos equipos grandes y la verdad que no era que no me importara estar en un equipo grande, sino yo era más claro que yo teniendo la edad que tenía no podía seguir siendo suplente. Sí podía estar cobrando mejor, por decir que estaba en Peñarol o Nacional, lo que sea, y no, El no tema era. era competir, El tema era que jugar. yo quería competir porque se me iban los años y me sentía muy bien, inclusive ese año en Peñarol. Yo volaba, yo había venido y volaba porque habíamos hecho una pretemporada. Y estaba Miguel Peirano y yo eran los únicos 2-9 que tenía Peñarol. Habíamos hablado, yo había hablado con el técnico que estaba en ese momento, que se había ido ya Bañulo. Pañulo, el Hugo, que yo estuve con el Hugo, pero cuando el segundo año que vino Rubao ya estaba el Hugo Fernández. Claro. Y ahí, bueno, hablamos y no. El que anduviera mejor, me dijo, va a jugar, el otro va a ser suplente. Y bueno, éramos dos de diferentes características. Pero cuando vino Rubao, ahí... Hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Me fui a hablar que me quería ir. Y ahí era la intención de volver a Huracán, Volver a Huracán. Y me dijo el finado Cataldi. Cataldi, me dice, ¿querés que me maten? Dice, te compro de Huracán y te voy a dar en préstamo a mí que me matan. Y bueno, me dijo, hay una posibilidad de ir a Central. Central yo no lo conocía, como he dicho siempre, lo conocí ese año que volví. Digo, de última, o me quedaba o me iba a Central, no tenía mucha opción. Y bueno, Se abrió una puerta y ya hablaremos de todo lo que vino y vaya lo que Exacto. vino en ese pase a Central Español. Una pausa. José Ignacio Villarreal nos acompaña, abrimos la caja negra, ya volvemos para recordar hoy aquí en el Molino de Pérez a aquel Central que marcó la historia. Bueno, José, y Central. Qué difícil suponer en el momento de llegar cuál iba a ser la dimensión, cuál sería el logro deportivo que alcanzarían, ¿no? y la verdad que no pasaba por mi cabeza, ni creo que por la cabeza de ningún hincha Central. Bueno, la postre estaba que inclusive muchos periodistas estábamos a punto de ser campeones y pensaban que nos caíamos. ¿Sí? Y fue un paso importante porque fui a un club que no conocía, sinceramente no lo conocía, no había escuchado hablar de Central. Y bueno, ahí tuve la suerte también que fue César Pereira, que fue de Peñarol en préstamo, y era la opción. Las cosas que tiene el fútbol a veces de tanto de la parte económica a veces que interfieren muchas a veces en las carreras deportivas de cada jugador. Fui a Central y por suerte pudimos lograr algo que hasta el día de hoy no se ha logrado, ¿no? Pero aparte eso, ¿no? Un equipo que logra el ascenso, renueva su cuerpo técnico, mantiene muchos de los jugadores, trae otros y repite. Y sí, A esa altura creo que único en el mundo, ¿no? y hasta el día de hoy sí, fue el primero y que estuvo al arquero menos vencido y el goleador del campeonato, ¿no? Inclusive que era difícil Central, siendo campeón en la B, con un entrenador y ciertos jugadores, y cambiar de entrenador en la A, y cambiar de muchos jugadores, algunos quedaron de la B, y salir campeón de la manera que se salió también, ¿no?
queda atrás Roberto Fleita, viene Liber Arizpe, y arma su plantel. ¿Qué tenía Arizpe como entrenador, como conductor de grupo? Y el Bolita que tenía, hablaba mucho, te aconsejaba mucho. Él había sido jugador y campeón con diferentes equipos, inclusive en Argentina, con mucha calle, mucha calle. Y hacían una dupla fundamental con el profesor Germán Adinolfi. Y creo que agarraron un equipo dócil, sin grande figura, y con un grupo humano que se fue armando a medida que fueron pasando los partidos y nos juntábamos toda la semana, teníamos comida toda la semana, y de conocernos que hasta el día de hoy tenemos muy buena relación entre nosotros, ¿no? Claro, se puede pensar, se edificó desde el éxito, se edificó desde la convivencia. Y yo creo que sí. Y también se veía en la cancha, ¿no? Un equipo fuerte, solidario. Y en todo, inclusive hasta en los entrenamientos. Nosotros, como te dije anteriormente, teníamos comida casi toda la semana. Y nos quedamos así hasta la madrugada jugando al truco, cantando o lo que sea en el mismo club. Y al otro día a las 8 estábamos entrenando. Y en la cabeza eran lo que estábamos a veces que salíamos últimos de las comidas, eran en la cabeza del equipo empujando, siempre hablando bien. Hubo discrepancias, hubo problemas como en todo equipo, pero siempre después que terminaba, siempre mirar lo positivo, y en eso creo que fue fundamental el cuerpo técnico. Qué defensa fuerte tenían, ¿eh? Porque ya hablaremos de los goles, sí, pero era bravo entrar a esa defensa. Y yo creo que era una defensa muy importante. Hubo un triángulo final que a las postres después se terminó demostrando que era como Odulio, con toda la carrera de Odulio y de Tortuga, ¿no? Claro. Vamos a ver qué dice Odulio, que dejó un mensaje por ahí. Ahí está el loco trasante y su recuerdo. Como futbolista, un gran profesional, dedicado, y el esfuerzo y el sacrificio de él hacia el grupo, y como persona, sus palabras, una gran persona. Un gran compañero, donde ese año creo que todos fuimos compañeros, todos nos hinchamos por el mismo lado, y que teníamos un grupo muy lindo. ¿Tenés alguna anécdota que recuerdes, que quieras compartir de aquella época? No, la único que tenía Villarreal era que se enojaba cuando le decíamos que sacaba la perra en el Parque Rodó a pasear por la ronda. Tenía una perrita chiquita. Y ahí lo cargábamos y ahí él se enojaba un poco, pero nada más, pero la toleraba bien, ¿no? Así que vamos arriba, Villarreal, suerte. Y bueno, y ahora con la presidencia de Central, vamos a tratar de poner todo arriba de la mesa para que las cosas salgan bien y el año que viene podamos estar en primera de vuelta, ¿no? Lindo mensaje, bandido, con lo de la perrita, bandido. Sí, mentiroso un poco porque no era una perrita chica, era una perra boxer. Ah, por ahí venía. Sí, por ahí venía. Era una boxer y no era chiquita. Justamente. Y me tomaban del pelo porque yo iba a practicar y me llevaba la perra. Y yo antes de practicar salía a correr con la perra en la cancha. Entrenaba con la perra primero y después seguía en la cancha mismo, en la cancha de Palermo. Central. Qué bárbaro. Y ahí fue un poco la anécdota de la perra. Llegan a esa definición. ¿Ustedes en qué momento se dan cuenta que podían ser campeones? Y nosotros el primer objetivo era salvarnos del descenso. Y sí. A medida que empezaron los partidos, sentíamos que nosotros, los jugadores, estábamos fuertes. Había un buen grupo, de principio un buen grupo. No éramos un plantel muy largo. Tuvimos la gran suerte de que lesiones no habían, durante el año no pasaron muchas lesiones, que se cambiara muchos jugadores. Entonces eso se ve reflejado en la cancha. Y a medida que empezaron los partidos, que veíamos que estábamos fuertes, que era difícil que nos hicieran goles, y nosotros a veces podíamos convertir, ahí empezamos partido tras partido. Cuando hicimos la cantidad de puntos que nos salvamos del descenso, ya era otra cosa, ya las metas... Se liberó el equipo. Se liberó y ya las metas, que creo que es difícil estar en un equipo que pueda descender,
Yo he estado tanto en Huracán como en Central. Es difícil jugar con un equipo que pueda descender. Y bueno, tuvimos la suerte y creo que, como te dije anteriormente, el cuerpo técnico fue fundamental para nosotros. Bueno, y aquella gloriosa tarde de fines de septiembre del 84 lo ponen en simultáneo en el Estadio Peñarol con Wander y ustedes en el viejo Parque Central, ¿no? En aquel partido, justo las cosas del destino, contra Huracán Buceo. Justo contra Huracán Buceo y definiendo el campeonato en el club al cual yo pertenecía. Insólito, yo iba a cobrar el sueldo a Peñarol. Jugaba en Central y iba a cobrar el sueldo allá. ¿Al Palacio? Al Palacio. Cuando le sacamos el invicto a Peñarol, que fue con gol mío, también ahí fue una tormenta ir. Pero gracias a Dios tenía buena relación con los directivos. Y bueno, por un lado fue una satisfacción para mí también porque yo no me quería ir de Peñarol. Había un excelente grupo. Claro. Me fui por tema que quería jugar. Exacto, quedó claro. Y la verdad que yo volaba, pues yo había hecho una pretemporada con el profesor Gesto y volaba. Yo creo que una de las ventajas que yo he tenido, que me conocía. Conocía mi cuerpo y sabía bien a veces. Yo me gustaba estar nervioso a veces ante los partidos, yo pitaba el juez y se me iba todos los nervios. Y cuando no estaba así era que a veces uno está más tranquilo. El indicador era la panza, si había ruido en la panza. Y yo estaba seguro de que me acuerdo que le dije a un dirigente que lamentablemente falleció, que me iba con lástima y que iba a ver que fue un error. Y bueno, la postre fue que salimos campeones, salí goleador, e inclusive le sacamos el campeonato en el estadio a Peñarol con gol mío. Exacto. Bueno, y después en la definición simultánea sí. se da Pero aparte Peñarol teniendo un plantel excepcional, que era casi casi también lo que habían hecho en el 82. Y aquella tarde del parque, aquellos 2 goles. ¿Ustedes estaban al tanto de lo que pasaba en el estadio? Y te pasaban, Chimpio. Pero la verdad que como hubo jugadores que no sabían ni cómo íbamos nosotros. Entre ida del banco, ¿te acuerdas que se entraba por el túnel y llegaba a la cancha? ¿Eso que fue con Antúnez que le pasó eso? Sí. Y haciendo tiempo, él entró haciendo tiempo y nosotros desesperados que queríamos ganar. Porque no sabía. No sabía. Que había empatado Huracán. Sí, que no había empatado. Él en el trayecto no vio el gol del empate. Y entonces nosotros como locos, él hacía tiempo y nosotros desesperados para ganar. Nos hacen un empate justo con el Pampa. Claro. Y que línea marca afuera, el árbitro siga y nos hacen el gol. Entonces escuchamos, ahí estábamos más preocupados cómo iba Peñarol. Pero bueno, después que tuve la suerte de hacer el segundo gol, ya se terminaba todo. Esa pelota queda allá arriba y sale Mojarra decidido. Sale Mojarra a buscarla y bueno, no sé. Yo llegué primero con el pie allá arriba y... Te podía haber desgarrado hasta las orejas, porque era una... Sí, no me pregunta cómo hizo, pero se la hice inclusive con 1,5 metros antes que llegara el Mojarra, se la paso por arriba de las manos Mojarra. Y el Mojarra saltando y todo, y no me digas cómo salté tanto con el pie allá arriba, pero son cosas que te marcan a veces el estado físico de uno, ¿no? ¿Qué se siente en un momento de eso? Bueno, yo la verdad que una alegría inmensa, una cosa insuperable porque con el grupo que había, ¿viste? Claro. No, completamente. Y todo lo que hubo detrás, la inversión, el tiempo compartido, vale la emoción porque fue un hito, marcó la historia. Y se agradece y se respeta la emoción porque cuánta cosa hubo, ¿no? Cuánta cosa hubo. Guarda el fútbol uruguayo para ustedes el recuerdo más grande y más grato. Sin duda. Perdón. No, todo lo contrario. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y vamos a hablar un poco también de presente, porque
Vaya si todo eso tuvo tanto que ver con todo esto que está pasando hoy en día. Para entender cómo hoy aquel goleador que le dio a Central su copa más grande... Era más fácil lo otro. Era más fácil Sí, lo otro. más fácil. Hoy es el guía de la institución. Sí, mucho más fácil. Y la emoción decía porque primera vez que le pedí a mi abuela que fuera. Claro. Y dijiste Ahí. que te habías criado con tus abuelos. Pa. ¿Y estaban presentes? ¿La abuela estaba presente? Mi abuela y mi hermano y mi sobrina. Qué bárbaro. Pa. Y a mí no me gustaba que me fueran a ver. Por eso fue la emoción. Claro. Era, Nada, pero son recuerdos sí, imborrables. como había amigos que no me digan que me van a ver. Era una de las cosas que nunca... Sin embargo, ese partido sí, pedí que fuera. Sabiendo que iban. Pa. Entonces, mucha... Y- Inclusive hasta con el grupo que teníamos nosotros, ¿no? ¿Sabías dónde estaban en el estadio? ¿En qué lugar? Mirando el partido. Estaban en el palco. En el palco. ¿Y en el festejo buscaste, no? Sí. No busqué, sino fue más con mis compañeros. Claro. Porque aparte, digo, era una situación difícil justo contra Huracán. Claro. ¿Qué conjunción de emociones tan fuertes, ¿no? Te das cuenta que en ese Ser momento... jugador de Peñarol, definiendo el título con Peñarol, haber venido, haberte iniciado en el profesionalismo en Huracán. Y esos teniendo orígenes amigos que familiares. hasta el día de hoy, que tengo un Huracán, que estaba hasta hace poco, estaba en el grupo de Huracán, que salí pues, debido a lo de Central, Claro. porque no me podía seguir juntando tanto, me junto, no tengo problema, digo, pero... Sí, ya te vimos amistad, fotos con el Pelado Peña, con varios de seguro, aquellos mucha amistad y inclusive que hoy en día no lo podía hacer, porque en la foto central había chiquitos que estaban con la camiseta de Huracán Buceo y hoy no lo haces. Claro. Sí, hoy lamentablemente todo ha Hoy caminado por otro lamentablemente lugar. no sé de compañeros, de amigos que estaban ahí. Se ha ido por otro lado el tema. sin Seguro, duda. ¿viste? Fue una cosa... Ahora, en este... Aparte la batalla que nos dio Huracán. Sí, claro. La batalla que nos dio Huracán, que también no fue fácil. Por eso pinta el jugador uruguayo, ¿no? Sí, y en Central nos pasaron esas cosas y yo volví en otro año, 86, a Central y nos pasó que teníamos que perder un partido para clasificar para la Copa. En aquella liguilla fue. Sí, y terminamos empatando un partido y quedando fuera de la Copa. Que hace Golviera, el zurdo, No me acuerdo, sí, creo. no me acuerdo. Bueno, que fue Bellavista, terminó Sí, entrando. sí, y sí. Una cosa insólita que pasa en Uruguay, ¿no? Solamente. Entonces, digo, Sí, esos vacíos reglamentarios que los ponen en situaciones inéditas y los exponen a ese, y sí, a ese grado. y De nosotros tener que perder teníamos, para que beneficiarse. teníamos que empatar y nosotros no... Como que hacía todo el grupo que fuéramos a perder, impensado. Y dijimos que si entrábamos a ganar. Y terminamos empatando el partido. Rico trayecto que además tiene dos mojones posteriores tan importantes como la selección y Nacional. Sí, Nada menos. exactamente. No es privilegio de muchos haber vestido la camiseta de los dos grandes, ¿no? Sí, tuve la suerte de ir a los dos grandes. No pude conquistar título con ellos. Con Peñarol perdimos la final de la Libertadores en Brasil. Con Gremio. Con Gremio. Y con Nacional no tuvimos la suerte. Pasaron como 5 entrenadores en un año, 2 comisiones directivas. Dos directivas. 2 directivas, una cosa de loco, en un club grande, ¿no? Y bueno, donde hasta el día de hoy, por suerte, tengo amigos de los dos lados, tengo gratos recuerdos con el Peñarol, que fue el que me abrió las puertas también, porque fue el que si no me hubiera dado Peñarol, yo no hubiera logrado nada de esto. Ni Exacto. Central, de repente, o al menos yo, Central capaz que sí. Pero fue un montón de cosas que se asociaron para ese año. Tenerlo a nivel futbolístico, creo que es una de las más grandes satisfacciones que tuve a nivel personal, ¿no? Porque yo estaba peleando hasta la tabla de goleadores con el Pato. Y yo nunca se me pasó por la cabeza pedir un penal. Así. Yo tiré 2 penales en todo el campeonato, que era el que tiraba los penales, y fue en el primer partido del año y en el último.
Pa. Fueron los únicos 2 penales que tiré y... Además, con qué goleador disputando. Y sí, la el Pato, tabla. un fenómeno. El Pato, bueno, ¿qué voy a hablar del Pato? Antes de la pausa, en una frase, un concepto, ¿qué es vestirse de celeste? Yo creo que es la satisfacción más grande que puede tener un futbolista. Es inigualable. Tener la camiseta esa en el hombro es inigualable. Y más cuando te tocan el himno. Claro. Está loco. Te tocó la previa de México. Sí, creo que, y bueno, la postre están de todos los jugadores que hoy están en día, lo que hablan de la selección. Creo que es una cosa inigualable. Cuántas cosas, ¿no? De aquel de aquel Golimar original a la avenida, a la capital y haber hecho tanto corriendo atrás de Y tan poco tiempo también. Sí, claro. Porque yo estuve en el exterior, volví, después ya que estuve en Nacional y que había estado en Central. Y entonces, digo, se valora mucho esa cosa. José, una pausa. Y venimos a hablar un poco con el presidente, para enfocarnos más en el presente. Estamos con José Ignacio Villarreal en el Molino de Pérez, abrimos la caja negra, ya volvemos. Haber mantenido viva la llama y ese espacio para el encuentro con quienes compartieron tanto éxito, ¿fue de alguna manera lo que abrió la puerta a Villarreal presidente? Me refiero, a partir de los encuentros, las comidas, empezó a gestar la idea. Bueno, siempre hubo una buena relación con Central durante años después de haber logrado ese título, con unos presidentes más cerca que con otros. A veces éramos rehén de muchas cosas políticas del club. Ahí empezamos como grupo que siempre fuimos más o menos unidos, o bastante unidos. Decidimos un día patear un poco el terreno y que no nos usaran de conejillo de India de temas políticos. Siempre hubieron 5 o 6 grupos dentro de Central. Entonces, Sí, que no los pusieran de pantalla. Exactamente, siempre había. Y se terminaba hablando de política acerca de las elecciones y nosotros en la comida. Con manera, yo fui a una comida inmensa que hubo de Central. El único jugador invitado era yo. Y entonces ahí fue que se complica a veces cuando no está el grupo, que te agarran. Y bueno, con unos presidentes estábamos más cerca, con otros ni se acordaban de repente de nosotros, o se acordaban de uno y de otros no. Y bueno, nosotros fuimos bastante unidos, pese que tenemos lamentablemente también gente fallecida. Hubo pérdidas, claro. Mucha gente fallecida en un grupo que murieron muy jóvenes, compañeros, y otra gente que hoy en día está en el exterior. Entonces estamos con un grupo bastante chico, acá en Uruguay. Ahora, no es común, y pucha, se han sacudido la historia y se les ha dado por patear el clavo y duro en la cancha cuando jugaban, y ahora que un grupo de exjugadores diga, bueno, vamos a involucrarnos, vamos a ponernos el club al hombro y esto hay que sacarlo. Y sí, no sé si un poco la rebeldía de uno también, porque la idea no era, en principio, que nosotros nos tiráramos a la presidencia central, sino sí apoyar a gente conocida del club que se tirara a la presidencia debido a cosas que a nuestro entender estaban pasando en Central que no estábamos de acuerdo. Y bueno, he hablado con muchos exdirigentes, socios, no tenían tiempo, otros no tenían la fuerza ya suficiente porque estaban pasados de edad, unos con diferentes motivos, y bueno, un día de esto empezaron ciertas cosas a pasar en WhatsApp. Y un día Héctor me llama, como yo estaba cerca de Central, a veces venía casi todos los partidos. Me dice Héctor un día, ¿por qué no te tirás a la presidencia? Estás loco vos, tirate vos que yo te apoyo, de Tortuja. Y bueno, y así empezó una chance ahí, y terminé yo apuntándome a presidente la verdad, sin ninguna intención, y terminé a donde estamos hoy. Ahora, ustedes miraban, olfateaban, ¿con qué realidad se encontraron cuando estuvieron dentro, cuando asumieron? Estamos hablando en julio, fueron las elecciones.
Y sí, sí, que tenían que haber sido a fin de año, Ajá. 7 meses pasados. ¿Y con qué realidad se encontraron? Que no sé si tenemos la realidad todavía, ¿no? Hace 3 meses que estamos. Yo tuve la suerte, y no sé si la suerte, porque el balance del club salió aprobado por estatuto, no salió aprobado por la gente que estábamos, los socios. Quedaban 7 meses desde diciembre al 31 de julio para rendir cuenta. La asamblea eligió, no me acuerdo si fueron 7 o 8 socios, para estar semanalmente y ver los números. Y bueno, veníamos toda la semana, el 33 me veía toda la semana a las reuniones. A veces avisaban cuando yo venía en el camino que no se suspendía. Nosotros nos juntábamos con dirigentes que había del grupo ese que se habían nombrado los socios, nos juntábamos igual afuera de la sede. Bueno, nos encontramos un día con la sede cerrada. ¿Afuera de la sede? Sí. Se nos avisó antes. Yo venía de 33, justo se viajaba a la pretemporada de los dirigentes a Colonia, que se hizo la pretemporada en las termas. Creo que fue en las termas, no me acuerdo si fue en cuál de las termas fue. Y bueno, en varias reuniones así no llegábamos a acuerdos quién se iba a tirar de presidente. Sí sabíamos que teníamos que dar un cambio en Central, porque así como dije que yo conocí Central en el 84, porque era la verdad. Nunca había sentido nombrar, y eso que es un club de mucha historia. Claro, mucha historia. Y de excelentes jugadores, mucho más grandes que yo, que jugaron en el club. Y nos teníamos una realidad que teníamos que tener un cambio. Ahí empezó a volver a surgir el nombre mío. Y entre una manija de otro amigo y de Héctor, terminé yo asumiendo una presidencia que, pese a haber venido toda la semana como venía yo, digo, esto ahí va a haber más de lo que yo pienso y de lo que se ha hablado. Pero la verdad que me topé con algo que era no algo más, era muchísimo más de lo que estaba oculto, que no se hablaba. Y nos topamos con una realidad que a los 15 días, sinceramente, me quería ir. ¿Tan así? Sí, sí, sí. Es difícil la situación de Central, creo que de muchos equipos, pero Central con tantos años de historia, y creo que Central tenía que estar mejor. Central hoy está peor de cuando yo lo conocí en el 84. Está endeudado Central. Está con muchas deudas. Pero aparte de tener muchas deudas, muchas cosas que no se hicieron bien, y con una realidad para adelante que estamos en una certidumbre que se divisa buenos tiempos, pero hay que concretar esas cosas. Hay que concretar. Claro, ahí me imagino, ustedes hoy con la responsabilidad de la conducción, esa dicotomía, ¿no?, entre mantener las raíces vivas del club, ese sentido de pertenencia que le da vida a la institución, y la necesidad de un oxígeno de asistencia económica de alguien que venga de fuera. ¿Dónde fijar el límite para que Central no deje de ser Central, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hubo proyectos que por un lado, puedo decirme orgulloso de ser partícipe de esto, como de otros dirigentes de más años y expresidentes que volteamos, hasta el color de la camiseta nos podía haber cambiado y nosotros no. Hoy nos topamos con una realidad que no estaba en nuestra cabeza, que lo más lindo creo que un dirigente de tener es que puedas decidir a dónde querés apuntar. Hacer uso del legítimo derecho a decidir. A decidir, exactamente. Tanto en los cuerpos técnicos como en los jugadores, y apuntar. Bien. De repente si tenés, bueno, vamos a apuntar al campeonato o a mantenernos. Hoy estamos con una certidumbre que tenemos de repente agarrar empresas como algunos inversores que tenemos, gracias a Dios. Cuando aparecimos nosotros aparecieron muchos inversores, mucha gente que quiere arrimarse. El tema es de ver hasta dónde podemos ceder nosotros y que no nos quiten ese derecho que tenemos nosotros de poder decidir ciertas cosas
que sabemos que en el fútbol el que da, y es lógico, y lo entiendo, el que da quiere a cambio de algo, ¿no? Y bueno, está en nosotros en llegar y poder lograr de llegar a eso, de dar lo menos posible y que podamos nosotros seguir decidiendo muchas cosas. Que la necesidad limite lo menos posible las decisiones libres. Esa, Vamos, sabia palabra. Vamos a escuchar un compañero de ruta ahí. El hombre no la dejaba entrar y ahora con los números la lleva bastante bien. Y tuvo mucho que ver con que hoy Villarreal sea presidente. Ahí está, don Héctor Tuja, que dejó este mensaje. Bueno, sin duda que a José lo conozco como compañero, como jugador, y en esta etapa que está como presidente central, le va a aportar muchas cosas al club, sobre todo en la parte de honestidad, que sabemos cómo es, yo lo conozco bien, por eso me arrimé a colaborar con él. Y todo el mundo sabe la clase de persona que es, o sea, va a dejar todo por central y siempre partiendo de la base de la transparencia y la cristalinidad. Lo bueno de esto es que... Sí, por culpa de él estoy yo. que se reconozca como patrimonio fundamental el de la cristalinidad, la transparencia. Que lo diga un compañero de años, sí, si aparte lo tendrá, ¿no? De ser amigo, excelente persona, con varios veces como Odulio, que todos lo conocemos y podemos hablar mucho de Odulio. Somos muy amigos, yo soy muy directo a veces y digo lo que siento, lo que pienso. A algunos no les gusta y otros, bueno, que se le aguanten, porque a mí me gusta que me digan lo mismo de frente y no por las atrás. Y bueno, y con Héctor, pese a veces que no nos vemos tan seguido, porque él con el trabajo trabaja de noche, entonces no podemos tener reuniones como hemos tenido semanalmente, pero sí, por lo general pensamos el 99,9% de las cosas que a veces pasan por nuestra cabeza, pensamos igual. Estamos con la misma filosofía y hoy nos toca en una situación de que estamos el presidente y vicepresidente. Yo quería al revés, que él fuera el presidente, yo fuera el por tiempo no podía. Y nos tenemos una realidad hoy de central que tenemos que apuntar en la diana lo más cerca, en la diana posible, de no pifiar en la decisión que tenemos que tomar con respecto al club, tanto en la parte de infraestructura, que gracias a Dios tenemos unos inversores, que ojalá podamos llamar a asamblea antes de fin de año y si no a principios de año. Hay un proyecto para salvar al Palermo, digamos. Sí, digamos así, vamos a hacer las textuales palabras de esa. Hay un proyecto que van a decidir los socios que cuando los llamamos que nos acompañaran, la verdad que dicho por dirigentes y presidentes del club de muchos años, que había gente que hacía muchísimos años que no se arrimaba al club, logramos, no sé si fue por la cantidad de jugadores del 84 que estamos hoy. ¿Cuántos son? Y sin embargo no los conté, son todos que están en la lista. Claro. En la lista están todos menos los que están afuera, en diferentes lugares de la lista. Sí, en la parte dirigente de los principales que estamos arriba está Héctor Tuja, estaba Fernando Madrigal, Juan Mouro, Odulio Trasante, y después está el Coquito Moreira en otra parte, Cálitos Barco en otra, César Pereira también, el Tomate Lima. Armaron el cuadro. Sí, todo el cuadro está en diferentes lugares de los 30 y algo dirigentes que sí tienen que estar. Y ahí, bueno, dirigentes viejos, la idea de nosotros era sumar, esa desunión que siempre hubo en Central de diferentes listas. Tenemos de todas las listas dirigentes viejos, dirigentes más jóvenes. Y fue una de las ideas que hoy tenemos en la directiva. No, hay gente que no estaba dentro de los 11 titulares. Sin embargo, hoy está opinando en la parte de fútbol como cualquiera de nosotros, y que no me importa si dentro de casa, no importa si estás adentro o estás afuera o estás fuera de la directiva. Siempre que sea para sumar, en la realidad de sumar, bienvenido sea. Siempre con respeto y ubicación de cada uno en su rol. Hoy están en la difícil misión de construir, porque se nota es la filosofía que han adoptado, esa casa
restaurar esa casa derruida, ¿no? Que encontraron prácticamente en ruinas. Seguramente si te pregunto qué o quiénes te hicieron cambiar esa idea que tuviste a los 15 días de me voy de acá corriendo, tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La gente de Central, sus colores, su historia, tus vínculos. Todo. Mi compañera, que me apoyó Pobre, ¿no? siempre. Porque ella... Me apoyó siempre. Y después, ¿Hoy está allá o se vino a Montevideo? está bien, ella está, antes estaba yo viniendo y yendo, ahora estamos al revés. Claro. Y esperemos que el año que viene estemos todos acá. Pero sí, digo, también mis compañeros, porque y un poco amor propio mío también de intentar, al menos intentar, sacar a Central. No va a ser fácil. Gracias a Dios tenemos puertas que se nos abrieron. Gente que hasta ahora nos están llamando por teléfono. Y bueno, vamos a escuchar y ver lo mejor que sea para Central. Estamos en una situación que no es fácil, es mucha deuda que tiene Central en diferentes ámbitos, pero estamos encarando y con el apoyo de amigos, de gente que hace años no veía, gente que eran dirigentes que están en las listas y que tiene gente que se está arrimando. Entonces todo eso va a ser un conjunto y tratar de ver cuál es la mejor, por eso te decía de apuntar bien y no pifiar, porque el que da, y son las leyes del juego, quiere recibir. El tema es hasta dónde estamos dispuestos nosotros a ir. Sí. Y entonces ahí es donde... Son las perversas leyes del mercado, pero hay que rescatar a Central y en eso están. Exactamente, y de repente no como uno lo quería, pero sí tratando de hacer lo mejor posible. Porque creo que lo mejor es que si nosotros... Hoy los clubes se tienen que tratar como una empresa. Si no lo tratás como una empresa, estamos fritos. Pues. No puede ser que un club te entre 10 pesos y gaste 50. Claro. Bueno, ahí está el tema de la responsabilidad. Y ahí va. Me parece y ahí creo que ronda todo en eso. José, ha sido un gusto recorrer desde el origen la historia, habernos detenido en lugares tan lindos, tan significativos y bueno, que lleguen a destino de la mejor manera y que Central pueda tener la mejor salud. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. La verdad digo que es un grato, la verdad es una satisfacción para mí estar en tu programa. Digo, no te conozco hace 2 días, te he mirado siempre. Y bueno, la idea acá es tratar de sacar adelante a Central y que sea la unión de todos nosotros, que así como lo tuvimos en el 84, hoy lo de gente del 84 apoyado de muchos socios y gente que se quiere venir a dar una mano a Central, que sea de la mejor manera posible y de lo más honesta posible. Que así sea. José Ignacio Villarreal nos acompañó, abrimos la caja negra al reencuentro, como siempre, la semana próxima aquí en TV Ciudad.